Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es 22 de abril del 2020. Y yo quiero, a través de esta reflexión, denunciar a los falsos profetas, a estos visionarios falsos, a estos contadores de sueños y de revelaciones mentirosas, pero no solamente a ellos, sino denunciar la fuente de toda mentira. ¿Quién está detrás de todo esto? Quiero denunciar a Satanás y a sus demonios. Satanás, que es el padre de mentiras, y como arquitecto del engaño, su propósito es construir un mundo sin la presencia de Dios, porque Dios es la fuente de la verdad eterna, de la verdad absoluta, inmutable, y a la presencia de la verdad, la mentira no tiene poder. Todo lo malo que puede existir y cada acción maligna y destructiva están ligados directamente a la obra de Satanás. Una de las tácticas que Satanás ha usado es el de crear dudas, desinformar, hacer que las personas se decepcionen de la palabra de Dios y que no crean cuando los verdaderos hombres y mujeres de Dios hablan en el nombre del Señor. Que se les apague la fe, ya sea por los malos testimonios que dan los que como cristianos deberían dar ejemplo, ese ejemplo de moral y de buenas costumbres, o también por visiones, revelaciones y profecías que nunca se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Porque no era Dios el que las inspiró, porque dice la palabra en Hebreos 2:16 que es imposible que Dios mienta. Y Números capítulo 23, versículo 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y esto se debe, amados hermanos, a que las personas que osaron dar anuncios supuestamente proféticos lo hicieron de su propio corazón vano, como dice Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, es decir, ellos mismos se nombraron profetas. Estos fueron inspirados por un demonio o por un espíritu de error, y a la final, quien movió los hilos de estas marionetas del diablo fue el mismísimo Satanás. Lo profético es algo divino, ¿por qué? Porque Dios es profético. Por eso la palabra dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿por qué el ensañamiento satánico en contra de la profecía? Porque la palabra dice en Proverbios 29:18 que sin profecía el pueblo se desenfrena. El diablo odia a la profecía de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra fiel que tiene que cumplirse. Odia también a los profetas. Por eso Jezabel mandó a matar a los profetas de Jehová y así pudo instalar a los falsos profetas, que eran los que ministraban el culto a los falsos dioses Baal y Acera, y les edificó templos en Samaria, un templo a Acera y un templo a Baal. Eso está en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 31 al 33, y Primera de Reyes capítulo 18, versículo 13 respectivamente. Los profetas de Dios son encargados de traer revelación de Dios para que el pueblo camine en el temor y en la obediencia al Señor y a su palabra. Satanás sabe que en Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Esto quiere decir que antes de que la iglesia sea levantada en el rapto y caigan los juicios de Dios sobre los impíos en la gran tribulación, va a haber un movimiento profético como nunca antes se ha visto en la tierra, y él, como el engañador que es y padre de mentiras, sabe que no podrá detener este movimiento profético, pero entonces tratará de desacreditar el ministerio profético injertando falsos profetas
y mentirosos que digan así dice el Señor. ¿Para qué? Para que cuando estas falsas profecías y predicciones no se cumplan, el mundo mire a los verdaderos profetas como uno más del montón de engañadores que han conocido y que han salido por el mundo, anunciando cosas que alarmaron las sociedades enteras, pero que nunca se cumplió nada de lo que ellos dijeron. Y también los creyentes, esos cristianos que tienen la debilidad de ser dependientes enfermizos al movimiento profético, al ver que la palabra que dijeron los falsos no se cumple, van a caer en desánimo espiritual y así el enemigo logrará neutralizar y paralizar a lo único que puede hacerle frente en esta tierra, la iglesia del Señor Jesucristo llena del Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados. Siempre he visto que hay creyentes que tienen el espíritu de Saúl, que les gusta salir a buscar pitonizas, así como lo hizo Saúl cuando Dios lo desechó al buscar a la divina de Endor. Así hay muchos cristianos que apenas oyen que en algún lugar hay una manifestación profética, salen corriendo para ver que Dios les habla, que Dios les dice. Cuando la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Jesús lo dijo en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Todo esto que yo estoy diciendo es por la preocupación que tengo por tanta profetizadera al punto ya que se ha creado una especie de paranoia colectiva. Hoy es 22 de abril del 2020 y para el día de ayer, 21 de abril, ustedes saben que estuvo circulando un video en YouTube, en las redes sociales, en donde una jovencita, una muchachita dijo que Dios le mandó decirle al mundo que nadie saliera de sus casas porque iba a morir por una nube negra que él enviaría. Que el que saliera era desobediente y iba a morir. Y muchos se quedaron encerrados en sus casas, ya no por la pandemia, sino por esta falsa revelación. La niña y el que la presentó era como en una radio. Tenían los rostros cubiertos por efectos especiales y no se sabe quiénes son. Pasó el día 21 y nada sucedió. Y seguro después de esto el diablo inventará otras cosas. Quizás ahora saldrá alguien diciendo que hay que hervir la Biblia completa y hay que tomarse el caldo, o quizás comerse el Salmo 91 o el Salmo 93 o cualquier otro disparate e inventos de Satanás. El Señor me mostró la madrugada del día 20 para el 21 de abril de 2020 que estos son instrumentos del diablo enviados por una iglesia que siempre, oiga bien, siempre ha odiado a la iglesia evangélica y que la ve como una piedra de tropiezo. Pero ¿saben qué? Que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Asimismo, el diablo está enviando a la iglesia evangélica a personas que luego de un tiempo desarrollan alguna actividad ministerial, ya sea pastoral, ya sean cantantes, adoradores, músicos, etc. Y luego salen diciendo pestes de la iglesia evangélica en los medios de comunicación. ¿Para qué hacen esto? Para desprestigiar la obra de Cristo en la tierra. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Siempre, amados, habrá un Judas entre nosotros, un Doeg edomita que se va a levantar para matar a los sacerdotes de Jehová. Habrá siempre un Sedequías que se haga su par de cuernos para profetizar mentiras. Hay profetas con 2 cuernos en la cabeza que con eso nos muestran que son del diablo. Y usted ve a cantantes famosos de la iglesia evangélica ahora renunciando a la iglesia evangélica para irse detrás del ecumenismo. Y es que siempre fueron ecuménicos. ¿Sabe por qué?
porque no hay comunión entre Dios y los ídolos, y no hay acuerdo entre Cristo y Belial. Eso lo dice la Biblia. Usted ve a muchos de estos cantantes y músicos cantando en el Vaticano, y eso es una traición a la palabra de Dios. Imagínense ustedes a David cantando y tocando su arpa, con que adoraba a Jehová, ahora cantándole a Dagón y tocando el arpa junto con los filisteos. Eso es lo que estos cantantes y músicos han hecho. Y también pastores y evangelistas famosos que usted los ve en reuniones ecuménicas y hasta visitando el Vaticano, que es la cuna y el asiento de todas las idolatrías de la tierra y de todas las herejías. Y hasta muchos celebraron la elección del Papa Francisco, que es un jesuita, diciendo: qué bueno, tenemos un Papa latino. Ese es el mismo Papa que hasta los propios católicos se han sentido ofendidos por la blasfemia de este hombre contra Cristo y contra la Biblia, que se atrevió a decir que Jesús fracasó en la cruz, cuando la Biblia dice que fue en la cruz donde el Señor conquistó la victoria y la batalla de todos los siglos. Dice la Biblia que Él vino en cuerpo de muerte para vencer a través de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Esta gente que estuvieron entre el pueblo evangélico y hoy están hablando pestes de la iglesia evangélica, fueron una especie de caballo de Troya que Satanás metió para hacerle daño al testimonio del evangelio. Y yo sé que también hay ministros evangélicos en todos los países y en todos los pueblos del mundo dando malos testimonios, pero ellos le van a dar cuenta a Dios. Ellos ya tienen la sentencia del Señor. La Biblia dice que en aquel día le dirá el Señor: apartaos de mí, maligno, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Así que yo estoy consciente que hay ministros que son una vergüenza para Cristo, pero ellos están bajo la vara de la ira de Dios y muchos serán cortados. Oiga bien, muchos van a morir en los mismos púlpitos que han ensuciado con sus pecados, porque Dios está limpiando a su iglesia, porque el rapto está a la puerta. Y yo veo que es que el fanatismo religioso es el que ha hecho que tanta gente de Dios se desboque detrás de estos supuestos profetas, como ha pasado desde tiempos inmemoriales, como en el caso de William Miller, que profetizó en varias fechas la venida de Cristo y nunca se cumplió, y se conoce eso como la gran decepción. Luego vino una mujer, Elena de White, y también anunció la venida de Cristo para varias fechas y también quedaron en vergüenza. Y dijeron que era que el Señor vino, pero en forma espiritual, y en el año de 1914 fue que entró en el lugar santísimo del cielo. ¡Qué blasfemia! Si Jesús le dijo al ladrón de la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 19, que después que Jesús, ya estando resucitado, después de haberle hablado a sus discípulos, dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Oyó eso? Eso sucedió en el año 33 de nuestra era, y Él no tuvo que esperar hasta el año de 1914 para purificar ningún santuario. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, y no vi en ella, en la Jerusalén celestial, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y en el versículo 23 de Apocalipsis capítulo 21 dice que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La obra de Cristo en la cruz es una obra de redención total, una obra perfecta para satisfacer las demandas del Dios de la gloria. Y Él dijo, Jesús mismo lo dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas.
Y podemos mencionar una cantidad de personas que han intoxicado al mundo con falsas profecías y que han engañado a millares, que muchos de ellos están en el infierno y otros van en camino. Un puertorriqueño de Ponce, llamado José Luis Miranda, dijo que él era Jesucristo hombre, y lo adoraban sus seguidores, incluso le decían Abba Padre, y se murió de cáncer en el hígado y está de cabeza en el infierno. Otro llamado William Soto Santiago, también de Puerto Rico, dice que él es la piedra angular, cuando la Biblia dice que Jesucristo es la piedra angular, según Efesios 2:20, Romanos 9:23 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Entre otras citas bíblicas que anuncian a Jesús como la piedra angular. Los mayas, ellos pronosticaron el fin del mundo para el año 2012 y acá estamos, en el año 2020. Oigan, amados hermanos, desde el principio de los tiempos han existido profetas que guían a las personas para bien o para mal. Pero también ha existido charlatanes que a través de mentiras e inventos deliberados llevan a la gente a situaciones extremas. Y a continuación voy a citar a algunas personas que se hicieron llamar profetas que conmocionaron al mundo entero. Quiero llevarles, hermanos, a que reconozcan la historia de algunos de ellos. Charles Manson, en la década de los 60, él formó un grupo que llamó La Familia. Esta secta estaba formada por varios jóvenes que obedecían las órdenes de quien decía ser su profeta. Tal fue el fanatismo de esa gente que un día Manson le pidió a 4 de sus seguidores que fueran a la casa de un cineasta llamado Roman Polanski y que asesinaran a todos los que estuvieran allí. Allí estaba Sharon Tate, que era la esposa de él, que estaba embarazada, y 4 personas más murieron de una manera terrible. Jim Jones fue un estadounidense que fundó la secta Templo del Pueblo. Los seguidores de este hombre lo adoraban y le eran completamente fieles. Entre ellos habían niños, habían jóvenes y habían adultos. Y en el año de 1978, Jim Jones convenció a más de 900 seguidores de suicidarse tomando limonada con cianuro, con la idea de que la muerte solo era el tránsito a otro nivel. Este psicópata fusionó ciencias del cristianismo con doctrinas del comunismo, instando a sus seguidores a crear una comunidad, autoexcluida, una especie de comuna del resto de la sociedad. Y el día 18 de noviembre de 1978, en una granja aislada del grupo llamada Jonestown, o sea, en inglés es Ciudad de John, llevó a sus seguidores a suicidarse con él y perecieron un total de 913 personas, incluyendo, habían 270 niños. Todo esto producto del fanatismo religioso y de la locura de la gente. David Koresh fue un profeta apocalíptico y fue el fundador de una secta llamada los Davidianos. Estaba basada en el fundamentalismo cristiano que anunciaba el apocalipsis. Y este hombre logró reunir a varios seguidores, entre ellos habían niños y adultos. Y en el año de 1993, el FBI acorraló a David Koresh y a su grupo en una granja. Y el enfrentamiento duró 51 días hasta que el 19 de abril los federales entraron al rancho en el que se habían refugiado y encontraron los cadáveres calcinados de 69 adultos y 17 menores. Luc Jouret, médico belga que formó la orden del Templo Solar con unas 500 personas que lo seguían, sus metas eran establecer algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo y reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal. Y un mes de octubre del año de 1994 en Suiza, 48 de sus miembros murieron por disparos
y fueron posteriormente quemados. Un año más tarde, en el año 1995, otros 16 miembros fueron calcinados y en 1998 fallecieron otros 33 integrantes. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la orden participaron en suicidio colectivo, ya que se especula que algunos de ellos fueron asesinados porque no quisieron suicidarse. Todo esto sucede cuando el fanatismo religioso y la locura toman lugar en el corazón de la gente. Shoko Asahara, un profeta falso que combinó la religión con el yoga, creó una secta que llamó la Verdad Suprema. Este hombre llegó a tener más de 10.000 seguidores en Japón, en Alemania y en Estados Unidos. A sus seguidores constantemente les hablaba del fin del mundo y con el dinero que juntó fue capaz de realizar uno de los mayores atentados en Japón. Lanzó el gas ese que llaman sarin en el metro de Tokio, donde murieron 12 personas. Sin embargo, se calcula que por el gas fueron afectadas más de 5.000 personas. Este hombre fue sentenciado a muerte. Un hombre llamado Marshall Applewhite, él formó la secta La Puerta del Cielo. Él le decía a sus seguidores que ellos tenían que ser extraterrestres. Applewhite constantemente comentaba que una nave extraterrestre, un ovni, algo así, vendría por ellos. Ese argumento bastó para convencer alrededor de 39 de sus seguidores de suicidarse. Cuando la policía llegó al rancho donde se encontraban esta gente de esta secta, encontraron los cadáveres en literas cubiertos con cobijas púrpuras y maletas con ropa, listas para irse con los extraterrestres, y resulta que están de cabeza en el infierno, porque los que se suicidan, la Biblia dice que el que destruye el templo, es decir, el cuerpo, Jehová lo destruirá a él. Joseph Kiwitere, fundador de la secta Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, era un hombre de Uganda, de África. Él hablaba constantemente del fin del mundo y de seguir los 10 mandamientos de Dios. A sus seguidores les decía que veía imágenes de Cristo y de la Virgen María. Él ordenó el ayuno y la abstinencia sexual. El 17 de marzo, oiga bien, del año 2000, los seguidores de este culto se quemaron en una iglesia. Alrededor de 1.000 personas se quemaron. Juanita García Peraza. Esta mujer fue expulsada de la iglesia pentecostal en Arecibo, Puerto Rico, porque la iglesia no compartió su doctrina de que ella había tomado el lugar del Espíritu Santo en la tierra. Ella decía que era el Espíritu Santo en la tierra y por eso la expulsaron, y en el año de 1940 ella fundó la secta Mita y la dirigió hasta que murió en el año 1970. Ella dijo que iba a resucitar al tercer día luego de su muerte. Esperaron sus fieles 3 días, nunca resucitó y tuvieron que enterrarla. Está de cabeza en el infierno. Dios mío, por eso quiero que aprendamos a cómo reconocer a un falso profeta. Primero, quiero que sepan que existen 2 tipos de falsos profetas. Uno, el profeta falso mentiroso, que es el que anuncia eventos que nunca sucederán. Él está consciente de que es falso porque se lo inventó él mismo. Este tipo de falso profeta es peligroso, pero no es tan peligroso como el otro de quien yo voy a hablar en momentos. ¿Por qué no es tan peligroso? Porque queda demostrado fácilmente que es falso, porque lo que anunció no se cumple. Y está el otro, que es el falso profeta que habla conforme a la palabra de Dios para que su engaño sea aceptado por el pueblo. Estos son más peligrosos porque tienen un verbo bíblico, dominan perfectamente el arte de la manipulación. Estos son los lobos que se echan por encima un poquito de lana de la palabra de Dios. Un ejemplo de esto es la niña del mensaje de la nube negra. Ella califica en la primera categoría. ¿Por qué? Porque es una profeta mentirosa. ¿Por qué? Porque ella es falsa. ¿Cuándo una profecía es falsa? Cuando no es inspirada por el Espíritu Santo, y cuando un profeta es falso, cuando no ha sido llamado por Dios a ocupar ese ministerio. Hay 4 características del falso profeta que ustedes tienen que mantener
siempre presente, que será como un indicador, será como un tester para probar a los falsos profetas. Primero, aman el ser reconocido por la gente, les gusta parecer importantes e incluso indispensables para las personas. Segundo, son materialistas y aman el dinero. Su mensaje está programado para ablandar el bolsillo de la gente. Muchos cristianos, y lo digo con mucho dolor, están ofrendándole su dinero a un falso profeta. Un profeta o un ministro en cualquiera de las 5 áreas que existen en la palabra, que no trabaje para la obra de Dios, no tiene derecho a ser sostenido por el pueblo de Dios. Hay quienes ni siquiera visitan a sus propias ovejas, y los falsos profetas solo visitan a las personas que puedan darle cosas materiales. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los falsos profetas tienen en su corazón el deseo de ser muy populares, aman el dinero, son arrogantes, son orgullosos y aman los deseos de este mundo y lo que les pueden ofrecer. ¿Para qué? Para poder tener una vida cómoda y ostentosa. Estos falsos profetas le dicen al pueblo que pacte con dinero con Dios a cambio de recibir bendiciones espirituales o de cualquier área. Esto fue lo mismo que Satanás intentó con Jesús al tentarlo. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9, le dijo que le daría la gloria de las naciones a cambio de que él lo adorara postrado. Y me temo, amados, que son multitudes de personas que no han tenido la firmeza que tuvo Jesús y han caído postrados delante de estos falsos profetas. Tercero, están ligados a la inmoralidad sexual. Detrás de la apariencia de piedad, ellos ocultan una vida disoluta e inmoral. Casi todos los falsos profetas, al ser descubiertos, también se les descubren sus inmundicias que tuvieron bien enterradas. E inclusive también esas inmundicias eran conocidas por ese círculo muy estrecho que ellos tenían, esos alcahuetes de esos ministerios falsos. Muchos están atados a la pornografía. Jezabel, tanto esa mujer que vivió en los tiempos de Elías como la que habla Jesús en Apocalipsis, eran mujeres inmorales. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice que Jezabel seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice que esta mujer profetizaba y enseñaba. Hoy vemos muchas mujeres como esa y hombres también proyectando una imagen distorsionada de lo que significa la Iglesia Santa del Señor Jesucristo. Cuarto, tendrán señales y milagros mentirosos. Con estas señales, muchos caerán en el engaño y serán controlados por estos falsos profetas. En este sentido, estos falsos profetas estarán operando en el espíritu del anticristo, porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice, hablando del anticristo, que por obra de Satanás hará con poder señales y milagros mentirosos. Incluso los hechiceros de Egipto hicieron milagros delante de Faraón y convirtieron sus varas en culebras, pero la culebra de Moisés se tragó a las culebras de los hechiceros de Faraón. Dios avergonzó al diablo en su propia casa. El falso profeta siempre va a estar disfrazado de verdadero y va a arrastrar a muchos a la perdición eterna. Él va a usar palabras fingidas, como dice Judas 16. ¿Para qué? Para sacar provecho de las personas. No va a usar fielmente la palabra de Dios porque no podrá asimilar la verdad de la palabra, ya que en él hay un espíritu de mentira, un espíritu de error, mientras que la palabra de Dios es la verdad escrita para los hombres. Dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que este es un consejo, amados hermanos, para que se cuiden, porque después de esto aparecerán nuevos niños, nuevas niñas,
nuevas personas, sea de adentro de la iglesia, sea de afuera, hablando, profetizando, o ahorita mismo hay una proliferación silvestre y salvaje de falsos profetas. Tenemos que tener cuidado. El verdadero profeta número 1 anuncia el rapto de la iglesia. El verdadero profeta número 2 honra el nombre de Jesús. El verdadero profeta número 3 reprende y exhorta el pecado. El verdadero profeta número 4 no es aceptado por la gente. El verdadero profeta es bendecido por unos y maldecido por otros. El verdadero profeta tiene una vida en orden, tiene una vida pública que da evidencia y testimonio de su integridad. El verdadero profeta tiene una vida familiar en orden, tiene un equilibrio en la familia. Esos son rasgos de un verdadero profeta, así que tienen que tener cuidado. Yo quiero orar. Padre mío, Dios, te pido en esta hora que esta palabra pueda llegar a cada corazón, ser oída por mis hermanos y también por todos aquellos que necesiten esta palabra. Te pido que los cielos se abran, derrama colirio sobre sus ojos. Haz, Señor, que vean la verdad. Señor, que brille tu verdad en medio de tanta mentira, Señor. Reprendo al diablo, a sus demonios, espíritus de error, espíritus pitonizos, espíritus de falsa profecía. Los reprendo en el nombre de Jesús y clamo que la sangre de Cristo llueva como un aguacero sobre los altares. Limpia tu casa, Señor. Limpia el templo, limpia la casa tuya, limpia la iglesia, Señor amado. Saca los falsos, Señor amado. Levanta una nueva generación de hombres y mujeres listos y dispuestos, Señor amado, para caminar obediente a tu palabra y al son de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, que los falsos profetas enmudezcan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo, amados hermanos, su hermano el profeta José Ramírez, he estado muy preocupado por esto y espero que haya madurez en el pueblo del Señor y que en las congregaciones se enseñe doctrina de Dios, que en las congregaciones se promueva el buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y una iglesia que depende de la profecía es una iglesia fluctuante, es una iglesia débil e inmadura, pero una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios es una iglesia firme, que no habrá aguas ni vientos